Hola, buenos días. Muy buenos días. Desde el Instituto Cervantes de Sydney queríamos de nuevo dar una calurosa bienvenida a todos los participantes y a todos los ponentes que van a participar de nuevo en esta última sesión del simposio sobre la novela negra que se ha preparado desde el Departamento de Cultura del Instituto Cervantes de Sydney y fue una preparación que se puso en marcha por mi antecesora en el puesto como directora del Instituto Cervantes, por Raquel, a la que hay que dar también, por tanto, el agradecimiento de haber puesto en marcha un simposio que ha supuesto tan buena recepción, tan buena aceptación por parte del público. Como decía, es la última sesión que tenemos en el simposio de novela negra, en este caso bajo el título de Miradas negro-criminales desde la periferia. Este es un último debate con unos ponentes de excepción, junto con un moderador también de excepción que ha participado a lo largo de todo el simposio. En este caso es Stuart King, de la Universidad de Monash, en Melbourne, que es un auténtico especialista en la literatura española, la literatura catalana, y que su ámbito de expertise es precisamente el género negro. Stuart llevará a cabo la presentación de los diferentes ponentes que tenemos el honor de tener aquí hoy con nosotros: Jon Areche, Alexis Ravelo, así como Emilio Bayo. Y también querría mencionar brevemente que todo este simposio, que se inició el 15 de abril de este mes, con el debate virtual de las, en este caso, miradas femeninas de la novela negra, seguidamente con el día 22 con las miradas iberoaméricas en la novela policial, que tuvo una enorme aceptación con unos ponentes de excepción, y seguidamente unas sesiones de cine virtual y presencial que también tuvieron una enorme aceptación. Y hoy, por tanto, día 30, finalizamos este simposio con bajo el título de Miradas negro-criminales desde la periferia. Quería, de nuevo, como se ha hecho siempre al inicio de estas sesiones, agradecer a nuestros participantes, agradecer la enorme aceptación, agradecer, sin duda alguna, a mi antecesora, y agradecer también al Departamento de Cultura del Instituto Cervantes de Sydney su enorme colaboración, participación, sin la cual no hubiera sido posible llevar a cabo estos eventos que tan buena aceptación han tenido. Y quisiera resaltar también un dato, y es que hemos tenido más de 500 participantes en los diferentes debates o diferentes eventos que se han hecho en el marco de este simposio sobre novela negra. Así que muchísimas gracias a todos y espero que esta última sesión moderada por Stuart King vaya a ser tan bien aceptada y que genere tanto interés como las anteriores. Sin más dilación, me gustaría dar la palabra a nuestro colega, a nuestro compañero Stuart King, para iniciar esta última sesión del simposio de novela negra. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Coral, por esta introducción. Buenos días o buenas tardes, buen día o buena tarde, Egun o Edu Arezalde on. Me llamo Stuart King y soy profesor universitario y experto en novela criminal española y catalana. Y quisiera comenzar reconociendo a los custodios tradicionales de la tierra desde la que se transmite esta sesión: el pueblo Wurundjeri de las naciones Kulin, aquí en Melbourne, y el pueblo Gadigal de las naciones Eora en Sydney, en cuyas tierras incautadas sin su consentimiento tiene lugar esta mesa redonda. Ofrezco mis respetos a sus mayores pasados, actuales y futuros, así como a otros mayores de otras comunidades aborígenes que puedan estar presentes hoy aquí. También quiero agradecer a Raquel Romero y Miriam García del Instituto Cervantes por la invitación a colaborar con ellas en la organización de este ciclo de charlas sobre el género criminal. También quiero dar las gracias a los tres autores aquí presentes: Jon Areche, Emilio Bayo y Alexis Ravelo. Si bien solemos pensar en la novela criminal española como algo coherente y unido, los tres autores aquí ponen en duda esta idea, ya que vienen de tres zonas geográficas y culturalmente distintas:
las Islas Canarias, Cataluña y el País Vasco. Jon Areche se describe como autor, viajero y cantante de ópera. Nacido en el País Vasco, Jon escribe en euskera y es autor de más de 20 novelas de varios géneros: novela negra, literatura de viajes, de humor y juvenil. Jon es conocido por su serie protagonizada por Mohamed Touré, un inmigrante sin papeles de Burkina Faso que vive en el barrio bilbaíno de San Francisco, lo que Touré llama la pequeña África, donde ejerce de detective privado. Emili Bayo es doctor en Filología Española, profesor, crítico y autor de novelas en catalán y en castellano. Nació en la ciudad catalana de Lleida, donde todavía reside. En el campo de la novela negra, Emili ganó el 6º premio Crims de Tinta por Puta Pasta, una novela excelente que desafortunadamente todavía no ha sido traducida al castellano. Curiosamente, Crims de Tinta es un premio literario otorgado por la policía catalana, los Mossos d'Esquadra, para la mejor novela negra escrita en catalán. Nuestro último contertulio es el que participa desde más lejos, geográficamente hablando. Alexis Rebelo se describe en su blog como escribidor calvo de Las Palmas de Gran Canaria. Sus palabras, no mías. Es guionista de teatro, cuentista, ha escrito literatura infantil y juvenil y está aquí porque es un escritor de novela negra muy negra. Quizás es más conocido por La última tumba, que fue premiado en 2013 con el premio de novela negra Ciudad de Getafe. Y en 2014 ganó el premio Hammett de novela negra con La estrategia del pequinés. Y ahora tiene otra novela nominada para el premio Valencia Negra. Esta mesa redonda trata de las perspectivas periféricas en y sobre la novela criminal. Como bien saben los amantes del género, las páginas de las narrativas criminales están repletas de figuras marginales, desde las víctimas a los criminales. Los detectives también son muchas veces figuras marginales, ya que no comulgan necesariamente con los valores y morales reinantes de la sociedad. Desde los márgenes, los detectives a menudo ven cosas desapercibidas por la mayoría de la gente. En esta mesa redonda vamos a reivindicar las perspectivas y los lugares distintos o excéntricos. Y ahora, para dar la palabra a las autores, ya que hablamos del lugar, ¿cuánta importancia tiene el lugar en el que ubicáis vuestros crímenes? Y comenzaremos con Alexis. Buenos días o tardes. ¿Se me oye? ¿Me oyen? Sí. Bueno, para mí el lugar me parece siempre fundamental en narrativa. O sea, entiendo que los espacios tienen que formar parte de la trama, del argumento, exactamente igual que los personajes, ¿no? Y soy de los que, bueno, aquí en Canarias, cuando yo era chico, leíamos mucho a Juan Rulfo, ¿no? Y soy de los que entendimos que no hay que salir de Comala para contar el mundo, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece fundamental contar las historias desde el lugar en el que estás, el lugar en el que has vivido, el lugar que conoces mejor, ¿no? Porque eso te permite acercarte de una manera, digamos, más íntima a tus argumentos. Yo he leído novelas escritas por autores que no habían salido de España en su vida y que de repente se han empeñado en ambientar en Nueva York o en Boston, ¿verdad? O en Chicago, o en París, ¿no? Porque se les ocurría que así la novela iba a ser más universal, etcétera, ¿no? Creo que era un error, porque una novela, por muy
ese tipo de novela al final termina siendo más provinciana. Lo que hace que un texto sea universal es que los conflictos que tratas en tus novelas sean universales. Y eso lo puedes localizar mejor en los lugares donde tú has estado, ya sean grandes o pequeños, ¿no? Ya sea una gran ciudad o una pequeña población de provincias. Si tú conoces bien el sitio, conoces a su gente. Si conoces a su gente, sabes localizar el conflicto universal en ella, ¿no? Lo que sí es cierto es que no todos los lugares son el mismo. John, Emily y yo no sentimos igual nuestros lugares, no sentimos igual esos conflictos porque vivimos en lugares distintos precisamente, ¿no? Y eso es lo que hace que nuestras narrativas sean singulares, ¿no? De alguna manera. Y bueno, ya me callo, pues si no, no dejo hablar a nadie. John. Sí. A ver, se me oye, ¿verdad? Muy bien, sí, bueno. Alexis tiene un pico de oro y ha explicado perfectamente, ¿no?, la importancia del lugar, del marco en las novelas negras. Evidentemente, para escribir una buena novela negra necesitas una buena trama, unos buenos personajes, pero para mí el lugar es básico. Yo necesito el ambiente urbano en concreto, ¿no? Me siento mucho más cómodo situando mis novelas negras en barrios marginales de grandes ciudades. Antiguamente me iba al extranjero a situar estas novelas, ¿no? Y pues en París la situé en el barrio de Pigalle, en Lisboa en el barrio de la Moraría, en Tánger en el barrio de Cadirga, también otra novela situé en la Medina de Tánger, ¿no? Hasta que por fin me vine aquí a casa, al País Vasco, y bueno, elegí el barrio de San Francisco, un barrio abandonado, un barrio maldito, pero estos lugares están vivos, están más vivos que cualquier otra zona de nuestras ciudades. Suceden cosas continuamente, ¿no? Y eso hace que a mí, en mi caso por lo menos, el barrio, él, me escriba media novela, ¿eh? Me facilita mucho, mucho el trabajo, ¿eh? Yo admiro a autores que escriben por novela más tipo rural, ¿no? Que es un gran autor para escribir cosas de verdadero interés en un lugar donde en teoría apenas sucede nada, ¿no? Y otra de las costumbres que tengo es pues irme a esos lugares en concreto donde sitúo las novelas a escribirlas, ¿eh? Y así pues me resulta mucho más fácil y de paso pues bueno, también tengo una excusa para seguir viajando. ¿Y por qué elegiste exactamente el barrio de San Francisco? ¿Qué ofrece de especial, por ejemplo? Sí, porque yo creo que el único lugar del País Vasco donde están presentes todos los ingredientes necesarios para el tipo de novela negra que a mí me gusta, ¿no? Es un barrio pues, que lleva siglos, la prostitución ha estado presente en este barrio hace siglos, siempre ha sido una zona marginal, los antiguos emigrantes que vinieron a trabajar a las minas de Bilbao, las famosas minas de hierro, pues se concentraron en este barrio, malvivían en lo que llamaban casas de goma, les llamaban casas de goma porque estas casas se metían lo mismo 10 que 20 que 40 personas, ¿eh? Luego la historia se repite y estos últimos años los emigrantes que han llegado han sido pues, africanos, asiáticos, latinos, que se concentran en las nuevas casas de goma, ¿no? Que son los pisos patera, ¿eh? Luego aparte, pues en este barrio va a estar muy castigado por la droga. En los años que entró la heroína a lo bestia, pues este barrio fue el que más sufrió seguramente. Había cantidad de gente que cayó bajo pues, la heroína, ¿no? Cantidad de yonkis, y se formó un cóctel ahí que está en pleno centro de Bilbao, curiosamente. Normalmente estos barrios suelen estar en las afueras, en zonas así un poco alejadas del centro, que no resulta tan incómodo, ¿no? Pero el barrio de Francisco está en pleno centro de la ciudad. Es un barrio apasionante, con una vida, un movimiento social, un movimiento solidario impresionante. Es un lugar que me encanta, vamos, y es perfecto para escribir novela negra. Muy bien. Y Emily, ¿cuánta importancia tiene el lugar en tus novelas? Hola, hola. ¿Sí?
Buenos días a todo el mundo, o tardes, depende del lugar, claro. La verdad es que poco que añadir a lo que habéis dicho. Evidentemente el espacio es un lugar, es un constituyente básico de cualquier novela y como autor uno intenta explicar su mundo. Por tanto, lo lógico es que acuda a aquello que conoce y a aquello que le interesa de forma inmediata, ¿no? Sí que es cierto que no siempre ha sido así, es decir, si nos remontamos al inicio de la novela negro criminal, pues Edgar Allan Poe, que era un señor que vivía en una ciudad portuaria que en aquellos momentos debía tener, pues Baltimore, debía ser una ciudad bastante pequeñita, y cuando escribe Los asesinatos de la calle Morgue, se siente obligado a ubicar su historia en un sitio que ofrezca verosimilitud, que permita a los lectores creerse aquellos sucesos excepcionales que está a punto de explicar. Y no ubica su narración en Baltimore, porque Baltimore era un lugar sin ningún tipo de tradición literaria y que, por tanto, no ofrecía ese componente de verosimilitud. ¿Dónde ubica sus relatos? Pues en París, porque París era una ciudad con larguísima tradición literaria y donde el lector podía creer que sucediera cualquier cosa, ¿no? Claro, cuando yo empiezo a escribir mis novelas y las sitúo en Lleida, que es una ciudad muy pequeñita, que vive en la periferia de Barcelona, ¿no? Que tiene una relación, digamos, de hermano mayor con Barcelona, ¿no? Pues yo tuve verdaderos problemas porque mi espacio no era un espacio literario, apenas existían textos donde personajes se movieran o actuaran en una ciudad tan pequeñita, ¿no? Sin embargo, lo que me interesaba era eso, explicar mi mundo, ¿no? Y por tanto, para mí es un constituyente ineludible. Es cierto que en muchas de mis novelas los personajes van de Barcelona a Lleida, ¿no? Y ya voluntariamente contrasto dos mundos muy opuestos, pero lo que me interesa sobre todo es eso, es acercar mi mundo a los lectores. Perdón, sobre eso que decía Emily, ¿no? Es que hay algo muy interesante, ¿no? Durante años, por ejemplo, en la novela negra española, en el nacimiento, digamos, de lo que entendemos hoy por novela negra española, si dejamos a un lado algunos precedentes, durante el tardofranquismo y la transición, ¿no? Parecía que las historias tenían que transcurrir siempre en Madrid o en Barcelona, ¿no? Eran, digamos, las dos grandes metrópolis, porque era lo que en el imaginario de muchos autores pues se correspondía más con las grandes ciudades metropolitanas, norteamericanas, francesas, pues teníamos mucha influencia también del polar, ¿no? Y eso estaba ahí, claro. Ha hecho falta que de alguna manera saquemos nuestras novelas de esas ciudades, ¿no? Y vayamos a ciudades de provincia, grandes ciudades, pero más periféricas, ¿no? Como Bilbao, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, trabajo con una ciudad que está en la ultraperiferia, nos lo reconoce así la Unión Europea incluso, ¿no? ¿Verdad? Para entender que el país no era Madrid y Barcelona nada más, ¿no? Ocurrían otras cosas y además que tenían mucho que ver con las que ocurrían a lo mejor en aquellas primeras novelas que nos hablaban de la transición, que nos hablaban del embés, del encaje sociopolítico del tardofranquismo en los nuevos modos democráticos. Contábamos lo mismo en realidad, ¿no? Pero alejándonos de alguna manera y mostrando que también sucedía en otros lugares del país. Y hay una cosa que a mí me parece importante, en el caso de John y de Emily está muy claro, ¿no? Porque ellos escriben en otra lengua, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que otro lugar geográfico también es otro lugar lingüístico, ¿no? La manera de entender el lenguaje de otros lugares no es la misma que la de, digamos, los lugares más estándar, ¿no? Y más eminentes de la centralidad de un país, ¿no? Por supuesto, yo creo que eso da riqueza, ¿no? a la novela negra, ¿no? A la novela en general, ¿no? Yo cuando leo una novela de Alexis,
pues sé que me encuentro con un vocabulario diferente al que yo suelo utilizar, y esto para mí es una riqueza. Es decir, yo me enriquezco leyendo novelas diferentes, conozco un territorio que no es el mío, ¿no? Y por tanto yo creo que esto es un gran valor, ¿no? de la novela en general, no solo negra. Claro. Sí. Y un idioma tan enorme como el castellano y el español, pues fíjate la diferencia que hay, ¿no? Un autor canario como escribe, un autor madrileño, por ejemplo, como escribe, y autores sudamericanos, que son auténticos maestros utilizando el idioma, ¿no? Claro. Sí, una vez, eso, ¿no? Hablando de las diferentes, claro, pues, no es castellano, es español, ¿no? Porque abarca, ¿no? Muchísimos más países, ¿no? Una vez tuve una pequeña, yo lo digo como anécdota, ¿no? Claro, aquí en Canarias no utilizamos el vosotros, ¿no? Utilizamos el ustedes, ¿no? Y una vez tuve una pequeña discusión con una editora, ¿no? Y dice, hombre, pero ¿cómo vas a utilizar el vosotros? Pero el ustedes, a ti te van a leer en la península, ¿no? No te van a entender, digo, coño, ¿vale? Pero, y entonces ya me empleó el criterio mayoritario, ¿no? Dice, ¿tú no entiendes que los canarios son una minoría de los que utilizan el ustedes? Digo, será en España, porque en el ámbito hispanoamericano los que utilizan el vosotros son la minoría, ¿no? ¿Verdad? Lo bonito de esta lengua, ¿no? Lo bonito de este idioma es que se habla en un montón de países, tiene un montón de dialectos, de formas de entenderlo, ¿no? Y cada dialecto es una forma distinta de vivir un idioma, ¿no? Y nuestra identidad es lenguaje también, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, qué bonito, ¿no? Que una lengua pueda aglutinar dialectos tan distintos, formas de ver el mundo tan distintas, ¿no? Y que se puedan entender, ¿no? Bien, Alexis, los centros, los típicos centros o canónicos de la novela criminal son sitios oscuros de mucha lluvia, etc. ¿Te fue difícil ambientar novela policíaca en Las Palmas con todo este sol? En realidad no, en realidad no, pues, bueno, ahora mismo está lloviendo, lo cual agradezco mucho, porque yo tengo un huertito y aquí llueve poco. No, en realidad no, porque fíjate que Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Que es la ciudad donde me crié y cuyos barrios conozco bien, ¿no? Es una ciudad eminentemente portuaria, es la ciudad, digamos, más cosmopolita y más portuaria de todo el archipiélago. Tuve suerte de nacer justamente en esta ciudad. Y entonces ya sabemos cómo son los ambientes portuarios, ¿no? Mezclan razas, mezclan idiomas, mezclan nacionalidades, pero también se prestan al extraperlo, a este tipo de cosas, ¿no? De alguna manera las islas desde su propia conquista, las islas son, por cierto, me pareció muy emotivo y muy emocionante que te acordaras de los pueblos aborígenes, ¿no? Porque es cierto, ¿no? Siempre los olvidamos al hablar de estas cosas, ¿no? El pueblo aborigen canario pues fue absolutamente masacrado y además fue conquistado por unos tíos que ya eran unos rufianes, los padres fundadores de la cultura moderna en Canarias, ¿no? Eran unos rufianes absolutos y se trajeron las mañas y han quedado aquí en el ADN, ¿no? Y de alguna manera, claro, tú lo que tienes que hacer es entender que por mucha novela negra norteamericana que hayas leído o francesa, ¿no? Pues tú no vas a traer aquí a esos pistoleros porque detrás no tenemos pistolas, ¿sabes? Aquí somos muy cutres, aquí nos matamos con una botella rota y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, tú tienes que entender los modos del crimen que funcionan aquí. Y además, como han tenido una mesa con Hispanoamérica, entiendo que ya ha quedado por sentado que el género negro es un género básicamente sociopolítico, ¿no? Entonces, bueno, nuestros modos de criminalidad, fíjate que tenemos en la calle una criminalidad de muy baja intensidad y muy poca, tenemos muy pocos homicidios al año, gracias a Dios, toco madera, pero lo que sí hemos tenido siempre es una gran tendencia al delito de cuello blanco. Mucho delito económico y además muy relacionado con el poder político, digamos, ¿no? Y entonces eso, yo ahí tenía una gran ventaja, ¿no? El ambiente no era gris, el ambiente era luminoso pero precisamente como es luminoso y ocurre todo en islas, ¿vale? Todo está muy clarito, aquí no hay quien engañe a nadie, ¿no? Todos sabemos
qué político es el chorizo, ¿no? Entonces, eso me permitía trabajar de una manera muy interesante y muy fácil. O sea, resumiendo, más que ponérmelo difícil, esta luminosidad, estos ambientes me facilitaron mucho el trabajo, ¿no? Aquí es territorio insular, es todo muy pequeñito, todo el mundo conoce a todo el mundo, ¿no? Y lo único que te lo tienes que complicar un poco es en introducir algún delito de sangre que justifique el interés del lector para poder contarle el delito económico o político, que es el que le quieres contar. Alexis ha mencionado la importancia del lenguaje, ya que no hay una larga tradición de novelas criminales en vasco o en catalán. ¿Os fue difícil encontrar el vocabulario para hablar de crímenes, de representar los bajos fondos del País Vasco y de Cataluña? Pues ¿En catalán? la verdad es que en catalán sí, los escritores escribimos en catalán, yo escribo en castellano y en catalán, y por tanto puedo digamos, contrastar, ¿no? Pues los que escribimos en catalán tenemos un verdadero problema, porque no está claro cómo hablan los chorizos en catalán. Es decir, el vocabulario catalán para la germanía pues no está nada claro, ¿no? Y por tanto, cada vez que tienes que hacer hablar a un personaje, digamos, de los suburbios, pues lo más probable es que hable una mezcla de catalán y castellano que resulte difícilmente verosímil, ¿no? Y por tanto tienes que inventarte una forma de hablar. Esto no pasa en castellano porque hay una larguísima tradición y puedes encontrar los referentes necesarios, ¿no? Al menos cuando es decir, es mucho más fácil hacer una novela en los que los delincuentes sean, pues eso, no sean personajes pues, políticos o sean gente empresarios o gente, digamos, de un alto nivel social, ¿no? En mis novelas pues tuve que inventarme ambas cosas, incluso pues una de mis novelas, que no está traducida tampoco, que es en catalán, que es Més que ràbia, es una novela en la que hablan diferentes personajes, hasta 14 narradores, ¿no? Y algunos de los cuales, pues eso, tienen una forma de hablar que prácticamente me he tenido que inventar, ¿no? Pues es una dificultad añadida, ¿no? Sí, para mí también es un gran problema el lenguaje en mis novelas de suburbio al escribirlas en el original, en euskera, ¿no? Porque en realidad el euskera apenas existe en esos ambientes, ¿no? ¿Qué tipo de lenguaje utiliza una prostituta latina, por ejemplo? Pues hablando en euskera, ¿no? No sé, o un inmigrante africano. Es un gran problema, ¿eh? Luego, cuando me traducen las novelas al castellano, pues es una ventaja, porque el traductor se olvida del euskera y puede meter matices de cómo habla cada persona supuestamente en castellano, en este caso, ¿no? Sin embargo, por otro lado, pues bueno, también tengo alguna novela rural, en concreto una que sitúe en el Pirineo Navarro, que ahí sí que es una zona que se habla en euskera natural, y ahí pude jugar con los matices del lenguaje, con los dialectos, porque el propio euskera tiene un montón de dialectos. Sí. Con apenas 1 millón de hablantes tenemos una variedad lingüística que es mayor que la que hay de Argentina a Canarias a Madrid, no sé, una variedad tremenda. Entonces ahí sí que pude jugar, por ejemplo, pues cómo habla en euskera el pastor del pueblecito donde va Touré, cómo habla Touré, que se supone que lo ha aprendido aquí en euskera, cómo hablan otros personajes. Y al traducir esta novela al castellano, pues he tenido problemas. Cómo reflejar pues, los diferentes dialectos que se hablan en el original en euskera en castellano, ¿no? Pero en general sí que es un problema el idioma, en mi caso. Sí. Bien. Hablando de estos sitios periféricos, no sois los únicos que escribís sobre estos lugares. También hay escritores que son ajenos de estos sitios. ¿Qué pensáis, por ejemplo, de las representaciones de escritores que no son de, por ejemplo, las Islas Canarias, Cataluña y el País Vasco? Y aquí
Por ejemplo, estoy pensando en Lorenzo Silva o Jorge Martínez Reverte. ¿Puedan las perspectivas ajenas ayudaros a ver de forma diferente los lugares donde vivís o más bien al contrario? Es que es una distinta mirada, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, supongo que te estabas refiriendo de Lorenzo a La niebla y la doncella, ¿no? Sí. Que es una novela ambientada en Canarias, por ejemplo, ¿no? Bueno, él también escribe, en algunas de sus novelas también están ambientadas en Cataluña, ¿no? Y tal, pero claro, es la mirada, es aquella mirada que echaba Vázquez Montalbán también, pues no sé si recuerdas que Pepe Carballo viajaba mucho también, ¿no? Hay una novela que además me parece alucinante, ¿no? En la que incluso va a Albacete, ¿no? Y además al que está buscando es a un marinero, pero va a Albacete, ¿no? ¿Sabes? Se las ingenia para que... Y es esa mirada del viajero que va a otro sitio y lo ve de una manera distinta. Y es la mirada que puede tener un turista con respecto a alguien que vive en un sitio, ¿no? Ojo, no lo estoy diciendo de una manera despectiva, ¿no? Es alguien que va a un sitio nuevo, lo ve con ojos nuevos, ¿no? Y bueno, eso te puede despertar, desvelar perspectivas inéditas en el mismo sitio donde tú vives, ¿no? Yo siempre hablo de qué bonito es que de vez en cuando salgas por tu propia ciudad a hacer turismo, ¿no? A ir a los barrios a donde no vas nunca, ¿no? A los sitios donde no sueles ir, ¿no? Perderte por ahí, sitios a los que no vas desde la infancia. Eso está muy bien, puede desvelar muchísimas cosas, pero también puede ser una mirada que está ajena a muchas realidades que existen ahí que no las ves, ¿no? Si yo voy al barrio de San Francisco con John, yo no veo el mismo barrio que yo, ¿no? Yo estoy haciendo el turista, digamos, ¿no? John ha vivido ahí, se lo ha mamado, conoce bien el barrio, ¿no? Pues lo tutean allí, ¿no? Vale, igual que cuando John viene para aquí, para Canarias, ¿no? Y vamos a los sitios, pues claro, yo me los conozco al dedillo, conozco su intrahistoria, tengo recuerdos allí. Una vez hablando con alguien, ¿no? Estábamos en un barrio de estos de nueva construcción, ¿no? Y era otro autor, ¿no? Y estábamos diciendo, uy, este barrio le falta algo. Y entonces él me comentó algo así como que, claro, lo que le ocurre a este barrio es que ninguno de los que viven allí fue niño en ese barrio, ¿no? Entonces, digamos, el que va desde fuera a ver un sitio inevitablemente tiene la mirada del turismo, no tiene del turista, no tiene una infancia allí. A mí me ha ocurrido, yo he ambientado novelas incluso no fuera de Canarias, pero fuera de mi isla, ¿no? En otras islas como La Palma o Lanzarote, y me ha costado muchísimo tener la mirada de alguien de allí, ¿no? Me he tenido que ir allí, como hace John, ¿no? Me he tenido que ir a vivir allí un tiempo, estar en todos los sitios, además no quedarte en el hotel bien, ¿no? Sino irte a unos apartamentos cutres, ¿no? Para vivirlo, el sitio de una manera, para tener una mirada desde abajo, ¿no? Que es una mirada, que es la mirada que yo creo que nos llena los ojos a los escritores. Claro, sí, cuando se plantea así, ¿no? Pues la mirada del recién llegado, la mirada del turista, a mí eso me parece perfectamente aceptable. El problema es cuando igual algún autor quiere ir un poco más allá y encima mostrar que conoce de verdad, no lo controla de verdad. Ahí sí que sí, un poco el tema. En ese sentido, yo no me atrevo a hacer una... Hoy en día, con tanta información que tenemos en Internet, puedes saber casi todo sobre las ciudades, ¿no? Pero sin estar allí, sin conocerla, sin haberla vivido desde pequeño, sin mamarla, me parece muy difícil que luego te salga una buena obra convincente y creíble. En mi caso, como no existen las miradas externas sobre mi pequeña ciudad, pues me las he tenido que inventar, así de sencillo, ¿no? Es decir, no hay novelas que traten Lleida como un territorio literario, ¿no? Y me las he tenido que inventar yo. De hecho, las dos novelas que he escrito en castellano, Tan tuyo como tu muerte y El mañana sin mí, son novelas protagonizadas por un policía, por un mozo de escuadra, desterrado de Barcelona,
que acaba en la ciudad de Lleida. Y por tanto me interesaba justamente ese contraste, ¿no? La mirada que podía ofrecer alguien que llega de fuera a una ciudad muy pequeñita, ¿no? Alguien acostumbrado a la gran ciudad y que llega a una ciudad pequeña y que la mira con ojos diferentes a los míos propios, ¿no? Y ese juego es una de las cosas que a mí me interesó al escribir esas novelas, ¿no? En parte por eso, por la falta de esos referentes que comentaba Alexis, ¿no? Ya, hay un crítico catalán, Joan Román Resina, que ha escrito que el lugar le llama al crimen. Ahora, ¿cuáles son los temas candentes para la novela negra actual, ambientada en, por ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida y Bilbao? O si preferís en Canarias, Cataluña o País Vasco, o en la península en general. En eso no creo que seamos muy diferentes, ¿no? La corrupción, bueno, es que son los temas, ¿no?, que dominan en nuestra sociedad, que al fin y al cabo tiene sus peculiaridades, pero no es tan diferente, ¿no? La crisis del poder político, la crisis de la democracia, ese tipo de referentes, digamos, son los que a mí me interesan y los que me parece también que interesan a Alexis y a John, ¿no?, por lo que he podido leer. Sí, para mí, o sea, el tema, el pozo en el que excavo siempre es la desigualdad, ¿no? Y creo que todos, ¿no? De alguna manera, yo estaba leyendo de Emily y no he podido leer mucho, porque no hay mucho traducido, pero bueno, estaba leyendo El Mañana sin mí, ¿no? Y yo creo que todos tenemos esa mirada que intenta preocuparse por las desigualdades, la corrupción, este tipo de temas, ¿no? Y es verdad que en España nos está ocurriendo algo que pensamos que yo creo que pensábamos que no nos iba a ocurrir, porque parece que somos más guapos y más maravillosos que el resto de los europeos, y es el surgimiento de una extrema derecha, en mi opinión, muy peligrosa, ¿no?, para la democracia. Entonces, yo, por ejemplo, en la última que he dado imprenta, que todavía no ha salido, pues al final, bueno, toco los temas de siempre, ¿no? Corrupción, desigualdades, otra forma, digamos, entender cómo la violencia económica nos lleva a la violencia física, ¿no?, al delito, ¿no? Pero también, al final, por temas candentes y de actualidad, digamos, ¿no?, he acabado teniendo que incluir ese vínculo, ¿no?, entre determinada corrupción y el surgimiento de esa extrema derecha, que yo creo que no es casual, ¿no? Están estrechamente vinculadas, ¿no? Digamos, bueno, he tenido el poder siempre de alguna manera, lo he tenido todo atado, y cuando resulta que el bipartidismo empieza a hacer aguas, ¿no?, surgen otras formas de ver la democracia y de ver el mundo, pues resulta que me veo amenazado y alimento un perro de presa que se llama ultraderecha, ¿no? Entonces, bueno, eso es la última. Estoy haciendo spoiler, pero bueno, como no la va a leer nadie, ¿no? Es un tema que yo pensaba que no iba a poder tocarlo nunca, que no iba a tener que tocarlo nunca, porque pensaba, iluso de mí, ¿no?, que no íbamos a tener este problema en España después de haber tenido 40 años de una dictadura franquista, ¿no?, de una dictadura fascista, y resulta que ahora tenemos este problema. Entonces al final lo he tenido que tocar, sobre todo no para dar respuestas, sino para hacerme preguntas, ¿no?, a ver qué hacemos. Yo no escribo libros yo creo que los libros que intentan dar respuestas se llaman catecismos, ¿no? Nosotros los novelistas escribimos novelas para hacernos preguntas. Sí, si tiramos años atrás, igual sí que teníamos algunos temas candentes más particulares de cada zona, sí, pero hoy en día yo creo que son temas comunes, ya lo han comentado los compañeros. El tema de la corrupción, evidentemente, en el País Vasco nos pensamos que no, que aquí apenas hay corrupción, no como en Canarias, en estos sitios, no, pero también la hay, por supuesto. Y luego temas, pues a mí me interesa mucho, como la impunidad, los abusos de poder, las injusticias sociales, el tema, pues, que comentabais, sí, Alexis, de la extrema derecha, el poder que está cogiendo y los nuevos problemas que está creando, ¿no? Bueno, son temas muy, muy interesantes, pero son temas en común, yo creo, que podemos utilizar. Mira,
decías, ¿no? Ahora, claro, estabas hablando tú, claro, de tu protagonista de Burkina, ¿no? Touré, ¿no? Claro, un problema, por ejemplo, que en Canarias nunca habíamos tenido, ¿no? Era un problema de xenofobia, ¿no? Entonces, la criminalización del inmigrante que ha surgido en estos años y que además casi se ha institucionalizado, no sé si Stuart lo sabrá, ¿no? Pero aquí hay una figura, la del el menor que llega y no tiene, llega normalmente de manera ilegal, ¿no? En patera, etcétera, ¿no? Pues claro, se les acoge en centros de acogida y se les llaman menores extranjeros no acompañados, ¿no? Entonces, bueno, una estrategia habitual de comunicación ahora mismo de la extrema derecha es etiquetar a estos niños como MENA, ¿no? Por su acrónimo, ¿no? Para, digamos, deshumanizarlo, criminalizarlo, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Eso, y eso es algo que, por ejemplo, en Canarias, aquí nunca habíamos tenido brotes xenófobos, porque además todos venimos de todos lados, descendemos de los barcos, como quien dice, ¿no? Entonces, siempre habíamos sido una sociedad tolerante, ¿no? Y en estos últimos tiempos, casualmente, sí que estamos teniendo problemas con esto, ¿no? Cuando estamos asistiendo a un drama humano potente, ¿eh? Ayer llegó una patera de la que se salvaron 3 personas nada más, murieron 24 personas. Ayer estaban nuestros forenses haciéndole la autopsia a 24 cadáveres, ¿no? De personas que se habían quedado a la deriva, ¿no? Y que luego son los pocos que se logran salvar son criminalizados, ¿no? Por ultraderechistas de aquí, ¿no? Entonces, es tremendo, son temas que están ahí y que los vamos a tener que tratar, no nos queda otra, ¿no? John lleva tratando ese tema mucho tiempo. De alguna manera, muchas veces nos vamos adelantando, claro, como nosotros no somos periodistas, no tenemos que estar al cabo de la calle, ¿no? Pero, y podemos pensar las cosas que nos van a venir, ¿no? Podemos estar, digamos, adelantándonos a muchas jugadas. John estaba hablando de eso ya en 612 euros, ¿no? Cuando uno tiene una imagen de ese Bilbao que es crisol de cultura, en el que no hay criminalización del inmigrante, en el que hay tolerancia, él ya miraba por debajo, ¿no? Y se iba dando cuenta de esas cosas y las refleja en sus novelas, ¿no? Y ahora mismo esta preocupación que estamos teniendo todos por la extrema derecha, supongo que también de alguna manera nos está avisando de lo que nos viene, ¿no? Porque el capital cultural el capital cultural de un país, ¿no? Ese patrimonio en el que consiste su creación literaria y artística, a veces refleja mucho más fielmente las preocupaciones y los peligros de lo que ocurre en un país que sus medios de comunicación o sus boletines oficiales del Estado, ¿no? Eso es así, ¿no? Perdona, John, que te interrumpía, pero tú ya sabes cómo sé. Perdona. Hablas muy bien, da gusto oírte. Disculpa. Así, la novela criminal es futurista también, al imaginar un futuro que todavía no ha llegado. También creo que es importante que la novela criminal, a través de la novela criminal, por ejemplo, vemos los fallos en la ley, ¿no? Muchas veces llama la atención a donde la ley no funciona. Alexis, has mencionado que la novela te permite plantear muchas preguntas, pero eso es para todos. Pero ¿por qué expresamente la novela criminal? Porque cualquier novela, cualquier forma de literatura puede servir para plantear preguntas sobre la sociedad. ¿Qué aportan en particular las convenciones o los códigos del género? No sé si quieren empezar ellos, que yo estoy chupando mucha cámara. Dale. A ver, es que depende de o sea, lo que yo decía sirve para la literatura en general, ¿no? Pero dependiendo de un cierto tipo de preguntas, ¿no? La literatura negrocriminal te sirve para hacértelas mejor, ¿no? A mí en concreto hay una ventaja, esto lo dijo Raúl Argemí, que para mí es un maestro absoluto, ¿no? Y lo dijo en una ocasión, dijo, lo que ocurre con la novela negra es que la novela negra cuenta historias de personajes que están solos en un mundo donde Dios no existe, ¿no?
donde Dios no está presente. Entonces, están obligados a hacerse ellos mismos su propio código moral. Claro, eso la convierte en una novela esencialmente existencialista, ¿no? Ahora que se habla tanto de libertad y tal, la libertad no es un derecho, casi es una imposición de la naturaleza, ¿no? Y luego tú eres el que labra tu código moral, ¿no? Y de alguna manera, en toda novela negra, si queremos que sea novela negra, ocurre eso, ¿no? El personaje está solo, tiene que labrarse, solo en su moralidad, quiero decir, ¿no? Tiene que labrarse su código moral, no le puede echar la culpa a Dios ni al destino y tal, tiene que decidir qué hace y en ocasiones tiene que hacer elecciones, digamos, que son filosóficamente muy duras. Yo recuerdo una de las primeras novelas negras que leí, ¿no? Que fue la que me hizo entender lo que era el género, era una que se titulaba La promesa, de Friedrich Dürrenmatt, ¿no? En la que un policía, para coger a un asesino de niñas, tiene que poner como cebo a una niña, ¿no? Eso es una decisión moral muy dura, ¿no? Durísima, de incalculables dimensiones éticas, ¿no? Entonces, bueno, el género negro nos permite acercarnos a ese asunto, ¿no? Y luego hay una cosa muy interesante en la que no siempre reflexionamos, ¿no? Si hay algo que defina siempre al género negro, es que es un género que trata sobre la violencia. Nos permite un acercamiento a la violencia para entenderla como fenómeno, para ver de dónde surge, para ver cuáles son sus consecuencias, etcétera, ¿no? Y nos permite ir, a mí por lo menos, yo lo entiendo así, creo que en las novelas de Emily y John también, ¿no? Nos permite ir al origen de la violencia física, ¿no? Que muchas veces no es físico ni es tan evidente, ¿no? Está oscuro, ¿no? Como decía Jim Thompson, ¿no? Solo hay un argumento, las cosas no son lo que parecen. Y la novela negra nos permite esa tarea de desvelamiento, ¿no? Y de establecimiento de las relaciones reales entre diferentes miembros de la sociedad, entre diferentes seres humanos. Cae la ideología, por decirlo en sentido marxiano, ¿no? Y se desvelan enseguida las contradicciones de clase, ¿no? Las verdaderas relaciones de poder, ¿no? Para eso, para desvelar esas relaciones de poder, aparte de lo que tiene de acercamiento a la condición humana en su relación con la violencia, su moralidad, etcétera, pero para ese desvelamiento de las verdaderas relaciones de poder en el seno de una sociedad, el género negro es ideal, no funciona muy bien, muy bien. Emily, yo creo que la actual novela negra que se escribe en general, porque hay una variedad inmensa, pero en general es heredera de dos tradiciones casi diría que opuestas, ¿no? Por una parte, la novela aquella ingeniosa, de entretenimiento, elegante, ¿no? Que pretende resolver un crimen y que todo queda en el retrato, digamos, de una sociedad normalmente burguesa y alta, etc. Y por otra parte, una tradición que es la tradición de la novela del realismo social de mediados del siglo pasado, ¿no? Donde se miraba de forma crítica el capitalismo, sobre todo, ¿no? Y la fusión de estas dos tradiciones es lo que genera mayoritariamente la actual novela negra. A mí me interesa eso, sobre todo, lo que aporta la novela negra de mirada crítica sobre el mundo en que vivimos, ¿no? Y como decía Alexis, esto la novela negra lo hace como ningún otro subgénero novelesco, ¿no? Es decir, que se fija en todo aquello todas aquellas disfunciones de nuestra sociedad, ¿no? El crimen, todos los problemas económicos que se generan a partir de, pues eso, ¿no? La corrupción, la mala gestión, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso la novela negra yo creo que funciona como ningún otro subgénero, porque justamente su sentido está en la mirada crítica sobre el mundo en que vivimos, ¿no? Y esto coincide, digamos, con una crisis, yo diría, a nivel mundial sobre la cuestión de los valores, ¿no? El laicismo ha impuesto, yo no soy una persona religiosa, pero y sin embargo considero que el laicismo ha impuesto una situación moral muy difícil de sobrellevar, y es que la ley no impone criterios morales. Es decir, tú puedes robar lo que quieras siempre y cuando no te pillen. Eso es lo que dice la ley.
La ley dice, no dice no robes, te dice que si robas y te pillan, te van a juzgar y te van a penalizar, ¿no? Claro, las sociedades religiosas tienen una ventaja sobre eso, ¿no? Porque imponen criterios morales que todo el mundo lleva dentro y que le acompañan, ¿no? Y por tanto, cuando uno tiene que delinquir, está pensando que igual se está ganando el infierno, ¿no? Y por tanto, moralmente crea una situación mucho más fácil de llevar. En cambio, en nuestra sociedad, pues pasa eso, ¿no? Y la función de los escritores no es que sea una obligación, pero a menudo es eso, destacar los elementos, esas disfunciones que decía, que, bueno, pues que han dejado la pérdida de eso de valores morales, ¿no? en nuestra sociedad. John. Sí, la novela negra auténtica, digamos, desde luego sí que nos permite esa mirada crítica que menciona Emili, ¿no? Esa denuncia, pero el problema yo creo que es que se está desvirtuando un poco la novela negra hoy en día. Se ha convertido en un saco enorme donde cabe de todo, ¿no? Muchas veces por intereses pues, económicos, parece que se vende más por tener ese sello, todo el mundo se sube a este carro y se está hoy en día publicando mucho más novela policíaca, digamos, que negra. Hoy en día te encuentras autores, los mismos autores, no son semidelincuentes como nosotros, ¿no? Son gente, encuentras policías, cantidad de policías escribiendo novela negra. Pueden ser, todos conocemos, policías nacionales, guardias civiles, mossos, hay jueces que escriben novela negra. Y claro, con este tipo de autores es muy difícil. Y algunos buenos, ¿eh? Que algunos sí, buenos, ¿eh? Procedimentalmente tienen una ventaja de la leche, ¿no? Pero luego claro, que mantengan ese espíritu clásico anti-establishment, ¿no? Sí. Y yo creo que está cambiando para mal la novela. Sí, yo en esto que decía Emily ahora, ¿no? Él hablaba de las dos tradiciones. Bueno, es una idea que tenemos, Emily, porque, por ejemplo, Mempo Giardinelli lo que sostiene es que la novela negra tiene más que ver con el western, ¿no? Con Sunny Gray, que con, que con novela enigma, ¿no? A ver, yo me he criado en la tradición que comentas, ¿no? De entender que somos herederos, por un lado, de la novela realista y costumbrista, ¿no? Y yo me atrevería a decir que de la novela picaresca, ¿no? Yo creo que tengo más que ver con el autor del Lazarillo que con Agatha Christie, por ejemplo. Y esa otra tradición de la novela enigma, ¿no? Digamos, el entretenimiento intelectual, digamos, esto lo decimos siempre, lo explicó muy bien Paco Ignacio Taibo, ¿no? En un tipo de novela la cosa va de saber quién es el asesino y en la otra va de saber por qué es el asesino, ¿no? Bueno, pero para decirlo rápidamente, digamos que es el tipo de novela enigma, ¿no? La clásica, ¿no? Hay asesinato, hay que investigar y tal igual. Ese tipo de historia sostiene que la violencia es una excepción en el orden, ¿no? Y los que escribimos novela negra yo creo que entendemos más bien que la violencia forma parte del orden, ¿no? ¿No? Digamos que por ahí va la cosa, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el primer tipo de novela esté mejor o peor escrita, porque hay novelas de este estilo que están muy bien. Yo soy muy fan, por ejemplo, no solo ya de las clásicas, sino en el siglo XX de las que escriben, por ejemplo, Bioy Casares, ¿no? Tiene cosas muy divertidas, tiene una con Silvina Ocampo también, que es una maravilla, ¿no? Estos textos enigma, ¿no? Estos textos en realidad son un texto de evasión, son confortables, ¿no? Cuando terminas el libro no ha pasado nada, no hay nada que te haya revuelto las tripas. De hecho, si se fijan en este tipo de textos suele haber una elipsis sobre el crimen, ¿no? Encontramos ya al muerto ya muerto, digamos, ¿no? Y luego al criminal pues se le castiga de manera también elegante y tal, ¿no? En el tipo de novela que, digamos, que yo creo que intentamos hacer nosotros, es una novela que nos enfrenta directamente con la violencia, pero pues que además entendemos que lo que hay que hacer es revolverle por dentro al lector para que se haga sus preguntas también, para que se haga la pregunta ¿cómo ocurren estas cosas?
ayer me hacían una entrevista de radio sobre un tema que no tiene nada que ver con la literatura, un tema criminal, un hecho terrible, ¿no? Ha habido 4 asesinatos de mujeres en una zona, en una zona del Levante español, y han sido asesinadas 4 mujeres de edades distintas, de procedencias distintas, de biografías muy diferentes. Una era una profesora de 42 años, otra una chica que se dedicaba a la prostitución de 19, pero todas han sido asesinadas de la misma manera, ¿no? Han sido estranguladas y tiradas en una sequía en diferentes zonas de una misma región. Entonces la entrevistadora me decía, ¿tú crees que hay ahí para una novela negra? Digo, a ver, esto lo coge un escritor de novelas enigma, y te montará la típica novela sobre un asesino en serie, ¿no? La búsqueda por un policía de un asesino que está asesinando mujeres diferentes y tal igual, ¿no? Entonces se hace un psicotriller, ese tipo de novelas, ¿no? Pero si lo cogiera de verdad un escritor de novela negra, contaría la historia de 4 mujeres absolutamente distintas que han sido cada una asesinadas por un hombre distinto, ¿no? Porque el único nexo común que tienen esas mujeres es que son mujeres, ¿no? Entonces se preocuparía no por buscar a un monstruo, ¿no? Degenerado que mata por sistema y tal, y que a lo mejor hasta puede ser atractivo, ¿no? Como Aníbal Lecter y tal, sino que buscaría, se preguntaría por qué en una determinada región de un determinado país, por ponerlo como teoría, se odia a las mujeres, ¿no? Buscaría el origen de esa violencia en vez de buscar simplemente al asesino, ¿no? Porque si solo coges al asesino, luego va a haber otro, ¿no? Si buscas el origen, todavía te puedes preguntar si de qué polvo vienen esos lodos, ¿no? Bueno, y me callo ya, que ¿ves? No me dejen hablar más, córtame el micro. Bueno, nos queda muy poco tiempo y hemos recibido algunas preguntas del público. Creo que tenemos tiempo para una sola pregunta. Y la pregunta es, la semana pasada hablamos de lo que Gustavo Forero llama la anomia o la falta de sanción al final de la novela negra hispanoamericana. ¿Hasta qué punto esa sanción o falta de sanción es importante para vosotros o el punto de partida o no en vuestras novelas? Sí. Yo creo que va en la línea de lo que estaba diciendo Alexis, ¿no? Es decir, la novela esta clásica Enigma, pues al final el delincuente es atrapado y, bueno, pues tendrá su pena. Pero claro, cuando uno escribe otro tipo de novela, la novela más propiamente negra, de lo que se está tratando es de denunciar una determinada situación y mostrar algo que está sucediendo continuamente. Por tanto, la resolución de la historia o la penalización de esos comportamientos, digamos que sería hacer trampa, ¿no? Porque la sociedad no está funcionando así. Por tanto, yo creo que una de las, al menos cuando yo escribo, una de las intenciones que tengo justamente es desvelar determinadas disfunciones que yo decía antes y sobre todo crear una cierta alarma y una cierta conciencia de que bueno, pues muchos de los delincuentes se van de rositas, así de sencillo. Claro, yo creo que además Gustavo Forera se preocupa mucho por esas cosas, ¿no? Y me parece muy interesante porque es verdad, muchas veces en el origen de nuestro texto está, yo siempre lo digo, yo tengo una serie que es la de Eladio Monroy, digo, yo esta serie la he escrito cabreado, ¿sabes? Porque solo escribo estas novelas porque estoy cabreado porque alguien se ha ido de rositas, ¿no? Y entonces, al final, pues, ese cabreo, yo creo que a John también le ocurre igual, ¿no? Cuando una situación te cabrea, de verdad, pues nosotros en vez de ir a romper la cara a nadie, ¿no? Pues escribimos un libro, ¿no? Y entonces, irse de rositas, preguntaba Alejandro Castillo, es irse sin castigo, ¿no? Y irse libre, ¿no? Es verdad, ¿no? Esa falta de sanción, sobre todo, además, impune, efectivamente, perdón, no me salía la palabra, que lo mío no es el lenguaje. Entonces, esa sensación de impunidad, sobre todo ante los poderosos, porque que un pobrecito que ha robado o alguien que no tiene suficiente inteligencia, ha sido criado en un ambiente determinado, pues haga una trastada,
hasta lo puedes entender moralmente. Y de hecho ese es uno de nuestros temas también, ¿no? Ponernos en el lugar de ese pequeño delincuente, de ese que es delincuente, porque además no es que las circunstancias lo obliguen así, es que su propia constitución mental le llevan a ser así, ¿no? Hablamos de delitos duros, de delitos cometidos por poderosos que además no han robado un bolso a una viejita, le han robado el bolso a todas las viejitas de un país, ¿no? Esos son los que nos preocupan, ¿no? Entonces, de esa anomia y de esa impunidad, yo sé que Gustavo se referiría a cosas más duras incluso, ¿no? Él trabajaba sobre el tema, por ejemplo, de los desplazamientos y las desapariciones forzadas, ¿no? Cosas durísimas, ¿no? Digamos que en su país, igual que en otros del entorno, algunos de los males, digamos, del sistema han mostrado su cara más feroz, ¿no? Y más agresiva y menos respetuosa con los derechos humanos, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso lo que nos ocurre es eso, ¿no? Los que han blanqueado dinero, los que se han llevado la pasta, los que han depauperado a toda una sociedad, ¿no? Son los nuestros, ¿no? Y esa sensación de impunidad es la que nos hace escribir estas cosas, creo yo, ¿no? No, se explicó perfectamente. ¿Quién delinque y quién es el que recibe, ¿no? Ese castigo, ¿no? O sea, depende de que si el pringao siempre la acaban cogiendo. El poderoso queda impune. Eso es la vida real y eso es lo que muchas veces reflejamos en nuestras novelas, ¿no? Sí. Bueno, creo que ya desafortunadamente no tenemos tiempo para continuar con esta charla tan fascinante, a pesar de que me encantaría continuar. Así, muchísimas gracias a John Arreche, Emilio Bayo, Alexis Ravelo y desde luego al público oyente por asistir. Muchas gracias, eskerrik asko. Adiós. Gracias a todos. Adiós. Agur, adeu.